En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. Dice así: Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado, porque les entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Ya hemos visto que el Señor Jesús da instrucciones de cómo debe de actuar la gente cuando está realizando el apostolado, el anuncio del evangelio, cómo se debe de comportar, cómo debe de actuar ante diferentes circunstancias. En el evangelio del día de hoy también da unas recomendaciones de cómo debemos de actuar, pero sobre todo nos invita a tener mucha confianza y esperanza en la actuación del Espíritu Santo, que nos va a ayudar, nos va a defender, no necesariamente nos va a librar de una situación injusta, pero sí nos va a librar de una situación que nos lleve a perder la salvación, que es a lo que debemos de apuntar. Veamos ahí el versículo 16 con el que comienza el evangelio. Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. El discípulo, el seguidor de Cristo, tiene que abrazar la realidad y aceptar que estamos en un mundo difícil. Tengan cuidado de no comprar la idea, de no adquirir la idea de que teniendo a Cristo en el corazón todo es sencillo, todo es fácil, no hay enfermedad, no hay persecución, no hay cruz. Porque eso es lo que muchas veces están ofreciendo algunas personas consagradas y no consagradas. Si te anuncian un cristianismo sin cruz, sin dolor, sin sufrimiento, sin persecución, entonces no es camino cristiano. Es un camino fácil y los caminos fáciles no llevan a Dios. No hay que andar buscando las cosas difíciles o pesadas. Esas llegan solas. En la vida ya vienen incluidas en el mismo paquete. Por ahí miraba una frase que decía: hoy ser cristiano implica ir contracorriente, donde pareciera ser que todos van bien y tú vas mal. O sea, tú vas contra la corriente de la moda, del materialismo, del consumismo, de la vanidad, de la presunción. Hay que entender que no se trata de pelear con todo el mundo. Cuando dice aquí, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, no significa estar peleando, sino de responder con verdad, con caridad, con inteligencia. Dice aquí, sean astutos como serpientes.
aunque también sencillos como palomas. El cristiano debe saber discernir, hablar con prudencia, pero sin doblez. En un mundo de confusión, nuestra fe debe ser lúcida y transparente. No debemos ser ingenuos, ni tampoco imprudentes, astutos, inteligentes. Si no tenemos una idea o conocimiento de cómo se pueden hacer las cosas, hay que preguntar qué se puede y qué no se puede. Hay muchas personas abusivas, dirían en mi rancho, gandallas. Hay que detectarlas, porque son lobos vestidos de ovejas. Y en esto también hay que entender que en algunas ocasiones pueden ser los consagrados, los religiosos, los revestidos de cosas sagradas, pero que el corazón lo tienen lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de odio, de ambición. Muchas veces se puede mirar a una persona que habla en un micrófono, ya sea a través de un audio o a través de un video, y puede ser que la persona aparente una cosa, pero cuando se apaga el micrófono o se apaga la cámara de video, viene a presentar otro tipo de realidad. Pueden irse por la intención egoísta de buscar cosas materiales o buscar cosas egoístas de la carne, o las dos. Astutos, pero sencillos. Veamos el versículo 17. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas. A veces será necesario perder la tranquilidad, perder la paz o la comodidad o el prestigio o la fama o incluso amistades por fidelidad al evangelio. Es verdad, hoy dar testimonio puede costar rechazo. Queremos abrazar más el evangelio y habrá gente señalando, habrá gente burlándose de lo que profesamos. Pero no debemos dejar que el miedo, la vergüenza domine nuestras vidas. Dice el versículo 18, y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Anunciar el evangelio, vivir la enseñanza de Cristo es un camino difícil, espinoso, pedregoso, conlleva riesgos. Hay que cargar con la cruz y sin duda habrá persecución, señalamiento, hostigación. Eso ya desde aquí el Señor Jesús nos lo presenta como advertencias. ¿Vas a cargar la cruz? Ya sabes, niégate a ti mismo, pero sigue al Señor Jesús. Ponte su yugo, que es suave, pero con ello encontraremos la paz, tanto en esta vida como en la otra. Cuando enfrentas conflictos por anunciar a Cristo o por vivir a Cristo, no es solo sufrimiento, también es ocasión para mostrar tu fe, para fortalecer tu fe. Y de esa manera compartes lo que son tus valores y también tu esperanza cristiana. Cuando sabemos de alguien que ha logrado mantenerse firme, en pie, en medio de la persecución, es un testimonio edificante. El testimonio tiene más fuerza que cualquier discurso. Pongamos el ejemplo de una persona que está siendo calumniada, una persona a la que le están inventando un chisme, una persona que quizá por odio o por enojo, por cualquier motivo que sea, agarra el chisme o se inventa algo o supone algo que es grave y comienza a decirlo como si tuviera pruebas de ello. Es lamentable. A veces nos puede pasar a nosotros o a personas muy cercanas que andan diciendo en el pueblo, en la colonia, en el rancho, en el lugar de trabajo, en la escuela, que te andas metiendo con fulano o fulana, que por eso tienes esto, que por eso tienes aquello. Has de tener tus quereres con esta persona, con la otra. Aquellos niños, por ejemplo, que eran ofendidos, eran humillados, porque eran unos niños que se dedicaban a pedir algo de limosna. Iban a veces con los vecinos y pedían un taco. Eran niños inocentes, ni siquiera andaban en la indigencia, solamente que su mamá no les atendía. Y una señora de esas que no hacen, pero cómo critican, no le daba nada a estos niños. Y empezó a decir que ella no le daba nada y que mejor su mamá les atendiera, porque la mamá andaba de golfa, de prostituta, que ella ya había visto que 3 hombres diferentes se metían a la casa de la señora. La señora en su enojo comenzaba a decir por aquí y por allá: ya no ayuden esos vagos, holgazanes. En vez de que su madre se ocupe de ellos, ahí los manda a la calle a pedir
algo de comer en vez de que los asista mientras allá se anda revolcando con esos viejos. La madre de aquellos niños, después de un tiempo, falleció y salió a la luz quiénes eran aquellos hombres que entraban a su casa. Uno de ellos era un doctor. La señora estaba muy enferma de cáncer, de ese cáncer de los huesos, dicen muy doloroso. Otro era el abogado, que andaba viendo a ver con quién iba a dejar a esos niños, porque no tenían familia en la ciudad que se pudieran hacer cargo, y por eso es que salían a buscar con los vecinos que les dieran un taco. El otro era un sacerdote que iba de vez en cuando a darle una visitadita para confesarla y darle los últimos sacramentos. Ciertamente la lengua se nos afloja. Aquí en este versículo 16 dice: sean pues astutos como serpientes, pero en la astucia, no en el escupir veneno, ni en el andar mordiendo a las personas con nuestras mentiras, nuestras calumnias o nuestras distorsiones. Muchas personas me han mandado mensajes dándome a conocer cómo les han calumniado, levantado el chisme. Algunas de ellas con mucho enojo, queriéndose defender, queriendo ir a agredir física y verbalmente a aquella persona que se ha atrevido a calumniar, a exagerar situaciones con tal de dañar la imagen de aquella otra persona. Regresemos a la cuestión del testimonio. El testimonio tiene más fuerza que cualquier discurso, impacta más que una gran predicación. El Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda para mantenernos ecuánimes, fortalecidos en la fe. Dice ahí el versículo 20: pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos. Y los hijos se volverán contra sus padres y los maltratarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. El Espíritu Santo siempre asiste al discípulo de Cristo, siempre asiste al cristiano en la prueba. Puede llegar el miedo a hablar o a defender la fe, pero el Señor Jesús aquí nos promete su Espíritu. No estamos solos ni desarmados. Que nuestra vida sea más de oración para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. El Espíritu Santo no se aparta de nosotros. Nosotros nos enfriamos, nosotros nos distanciamos de Él. Pero sí hay que entender que la fidelidad a Cristo y la perseverancia son esenciales en la vida cristiana. En tiempos de desánimo o persecución, lo importante es no rendirse, perseverar, avanzar. Eso también incluye que en ocasiones se experimenta la caída, el tropiezo, pero ahí está Dios. El Señor Jesús, con este pasaje, nos da a conocer que la vida cristiana es difícil. Él no engaña. El camino del Evangelio es exigente, pero Él mismo lo ha recorrido primero. Hoy, como ayer, el Señor Jesús nos envía como discípulos valientes, prudentes, sencillos y fieles, capaces de transformar el mundo con su presencia, su palabra y su vida. Pero hace falta llenarnos de Él. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, lléname de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Si tienes alguna pregunta para el Padre Modesto Lule, manda mensaje privado al correo modestoradio@gmail.com. modestoradio@gmail.com.